Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Unidos por el Diseño, donde hablamos de diversos temas. Los días miércoles están destinados para el área que llamamos diseño de vida y que es todo lo concerniente a diversos temas que ayuden a nuestro desarrollo personal, incluido marca personal y una gran cantidad de temas afines como el Feng Shui, el mindfulness, la yoga, la psicología del color, etcétera. Y los días viernes, acá, con otra miscelánea en donde sí abordamos también más temas de diseño, de cómo se mueve el mundo de los negocios para la industria creativa, emprendimiento, liderazgo, empoderamiento, tecnología y muchísimos temas más que sirvan tanto a tu desarrollo personal como profesional. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y soy la host de este podcast. A veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Lo logré el podcast que estaba esperando para todos ustedes. Agárrense, que tenemos un súper inspirador, una persona que queremos muchísimo, que significa bastante para el staff de Diseño UNE y que de la primera vez casi que lo inventaríamos. Sí, justamente. Se llama David Campos. En el DUI. Ajá, en el DUI, en los documentos, en el título, pero así como que nadie lo reconoce. Él es Didi Iber y para Diseño UNE cariñosamente Didiberto. Hola Didi, bienvenido, ¿qué tal? Hola Vero, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí bien, empezando la semana muy ajolotado, pero echándole todas las ganas del mundo y pues emocionadísimo por todo el chambrecito de diseño que nos vamos a echar hoy. Uy, es que hoy en serio vamos a ir a las profundidades. Sí, literalmente. Pero va a estar, uy, en serio les digo, potente. A ver, les cuento un poquito de Didi, que cada vez obviamente hay muchísimo más que decir. En principio, como yo digo, carrera base, porque todos empezamos por algo. Él es diseñador del producto artesanal. Después, diseñador de modas, diseñador de productos, diseñador de personajes, conceptualizador, catedrático, un visionario, diría yo, compositor, porque es cantautor, también interpreta pues el teclado, un rebelde de la vida creativo, así como yo, por eso me encanta. Y pues no sé qué más decirles, alguien con muchos valores internos, alguien que se ha descubierto también a sí mismo a través de la creatividad, y creo que mientras más pasa el tiempo, más lo hace porque más auténtico lo veo. Ya tuvo el cabello fucsia, turquesa, no sé qué más colores, pero esos son los que más me acuerdo. Platinado, después casi me quedo calvo. Dios mío. Pero era parte del descubrimiento, así que si se me caía ya tenía opción y era diseñarme sombreros. Ok. Es como en la etapa en la que yo me corté el pelo sola durante la cuarentena y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga con gorra. Ay, no, no, no. Ok, bueno, ¿qué les digo? Didi es
un mundo creativo, un chico ecléctico del que nos hace falta mucho, mucho, mucho por ver, por compartir, por experimentar junto a él. Y bueno, acá, Didi, tenemos una tradición que es que ustedes también nos cuenten, por ejemplo, qué ha pasado en este tiempo, pero antes de eso, les voy a decir el tema, porque hoy vamos a hablar sobre el lado inspirador y productivo del miedo. Sí, hay un lado inspirador y productivo y Didi lo descubrió. Sí. Entonces, Didi, ¿qué ha pasado en este tiempo? Cuéntenos. Pues mire, sobre todo me he dado la oportunidad de seguir jugando un montón y usted lo sabe muy bien. Si hay una cosa que yo descubrí con el diseño y que no solamente me ayudó a canalizar mi ser, sino que también a enfrentar un montón de cosas a las que les temía, es que tengo el control del mundo que quiero crear o el mundo al que quiero traer a la gente. Entonces, me he seguido dando la oportunidad de jugar. Yo siempre cuando me preguntan quién es Didi, yo les digo como, bueno, soy un niño grande, porque eso soy. Eh, una persona que no dejaba morir su niño interior y que todos los días intenta traerlo a la vida de una forma distinta. Yo creo que cada una de mis colecciones, atmósferas, experiencias, las presento siempre desde la parte más lúdica de mi ser, porque a mí me gusta que no, las personas no solamente aprecien mi trabajo como el producto final, sino que también vivan parte de eso que he experimentado en el proceso. Entonces, generalmente estoy jugando a cantar, jugando a que la gente se quede con la boca abierta, que la gente diga como qué rayos está pasando. Entonces, todas esas sensaciones lúdicas han seguido pasando. He seguido trabajando después de mi primera colección, seguí creando personajes, trabajé un tiempo con circos contemporáneos, creando personajes, me divertí un montón haciendo cosas locas sobre temas que a lo mejor en la universidad no había tocado. Entonces, luego de un tiempo, sentí la necesidad de crecer técnicamente y decidí comenzar a buscar, porque si hay una cosa que caracteriza mi persona es que no me gusta conformarme y siempre estoy buscando algo más porque sé que puedo dar más. Entonces, hubo un punto en el que yo dije, ok, creo que ya sé más o menos cómo diseñar esto, pero quiero entender técnicamente cómo debo de construirlo o cuáles son las maneras correctas de hacerlo. Entonces comencé a investigar sobre maestrías o especializaciones y finalmente descubrí una que me gustó un montón, el plan de estudios, que fue la del Instituto Europeo de Diseño. Y decidí aplicar a unas becas que yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Eh, Me metí a un concurso donde me pedían 5 proyectos y con 5 proyectos como carta de presentación iban a enviarme a evaluación. Decidí meter como los proyectos más potentes que tenía en ese entonces, la pasarela que presenté para Caleidoscopio del 2018, algunos proyectos personales, la pasarela de la que vamos a hablar mucho en este episodio magnífico sobre el miedo y pues gracias a Dios tuve la suerte y la bendición de ser seleccionado y la verdad es que me la pasé súper bien porque conseguí aprender precisamente esas cosas en las que yo sentía vacíos y actualmente sigo trabajando como director creativo en mi marca ya desde el 2021. He presentado 3 colecciones nuevas luego de regresar de Madrid y la verdad es que me he sentido muy cómodo con esta nueva visión que tengo sobre la moda. Trato de traer un poco más como esta versión dramática del mundo al que quiero introducir a las personas por medio de nuevos tipos de textiles, nuevas construcciones técnicas, porque sobre todo lo que ha sucedido en estos años es que he experimentado mucho con el patronaje y de repente
no me quedo con lo convencional y comienzo a inventar cosas que funcionan. Y he estado trabajando sobre todo en eso, en colecciones que sean retos técnicos para mí. He estado también probando muchos nuevos materiales, siluetas interesantes, un poco más sofisticadas a lo mejor, y con eso entrar un poquito más en otros públicos. Por ejemplo, el año pasado me lancé un poco al rubro de las novias porque estuve haciendo mis pasantías en una empresa de novias, de diseño de vestidos de novias en Madrid, y luego trabajé un tiempo en la misma empresa, y la verdad es que me enfrenté a uno de mis miedos más grandes, hablando de miedos, y es que Ajá, ¿qué pasó? eh, ¿A cuál miedo yo, más grande? sí, mi miedo más grande era diseñar vestidos y el color blanco. Esos eran mis miedos de diseño más terribles que creo que nunca nadie había descubierto, y pues yo decía como, es que me da miedo hacer vestidos porque si hago un vestido sé que lo voy a hacer bien, y la gente, y no quiero que la gente crea que solo hago vestidos, Ajá, ok. por un lado. Y luego el color blanco siempre ha sido como el archienemigo de mi universo, porque yo decía como, es que el blanco es Ajá. vacío, es nada. Entonces hasta que comencé a trabajar en esta empresa que me abrió un montón los ojos, y ahora yo veo el blanco y veo un montón de miles de matices de blanco, y yo digo que esto es espectacular, y amo hacer vestidos de novia, y yo digo como, ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Pero, pero me encanta lo que me hicieron, porque yo Ajá. creo que la mejor manera de hacer las cosas es hacerlas con miedo, porque Oh, siempre he trabajado desde esa perspectiva, siempre he hecho cosas que no sé si voy a poder hacer, pero aún no sabiendo si las voy a poder hacer, las hago. Entonces, enfrentarme un poquito a esas cosas me abre una posibilidad eh, bueno, la verdad es nueva. que sí, o sea, es mejor decir lo intenté a qué hubiera Ujú. pasado. Sí, sí. Entonces, con todo este proceso me he enfrentado como a un montón de miedos pequeños que he ido como saltándome uno por uno, y al final estoy aquí trabajando próximamente en una nueva colección para final de año, y la verdad es que sigo trabajando sobre temas que me dan miedo, Ujú, ok, y creo que trato de sacarle la mejor parte a todas las cosas. Entonces, súper. bueno, ya vamos a comenzar a hablar un poquito de eso, pero si Sí, tuviera que porque, ponerles en contexto qué ha ajá, estado pasando, pues eso ha estado pasando. He seguido jugando un montón en estos años. ok, me encanta. Sí, yo he visto esa exploración y sí, de repente me he quedado como, ok, di diverto, ajá, y entonces, Sí. ¿Usted sabe qué es lo bonito de todo esto? Que yo siempre se los digo a mis alumnos. Cuando uno estudia diseño no para diseñar cosas. Yo siempre he creído que uno estudia diseño porque intenta descubrir cuál es su estilo personal y construir un universo para ese estilo personal. Y luego de eso, todo lo que venga solamente va a recibir una inyección de tu estilo personal, y eso es lo que la gente va a reconocer al final. Entonces, yo siempre digo como, si me quieren poner ropa deportiva, pues pónganme ropa deportiva. Si me quieren poner vestidos de novia, pues pónganme vestidos de novia. Si me quieren poner uniformes de policías, pues pónganme, porque yo sé que al final voy a encontrar una forma muy divi de construir estas cosas. ujú, sí, Entonces, eh, creo que eso es lo más divertido de todo, al final. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y quiero rescatar este punto que me interesa muchísimo, muchísimo, el hecho de seguirse explorando, de seguir haciendo las cosas aún con miedo, de seguir encontrando pequeños, medianos o grandes temores Ujú. y ya no dejarlos engavetados, Sí. sino que como encontrarles la vuelta, pues, o sea, ya vamos a entrar de lleno en esta primera colección que para mí es el parteaguas de Didi y por eso es que me interesa ir para atrás, para Ujú. saber qué pasó y cómo lo vivió, porque pues no solo en mi memoria, sino que creo que en la de muchas personas
Didi quedó grabado con esa pasarela espectacular con la que egresó de la universidad y que fue el cierre de este ejercicio académico, porque al final es un ejercicio académico para ustedes Sí. de presentar esta colección públicamente y que además pues interpretara el tema musical en vivo, cosa que no supimos hasta el final. Sí. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero, Sí. esta pasarela se basó en sus miedos. Sí. Cuéntenos cómo llegó a esa decisión. Pues mire, la verdad es que yo nunca he tenido em, miedo a soltar un poco mi intimidad, porque yo creo que al final, cuando diseñamos, también necesitamos que las personas se conecten con nosotros. Entonces, yo permito que otras personas sepan que soy real a partir de lo que diseño. Entonces, desde el principio, cuando en la clase nos dieron el concepto general, que era irreal, ese era el concepto de pasarela de ese año, yo dije, ¿qué cosa más irreal que los miedos que fabrica tu propia mente? Entonces yo dije, es una buena oportunidad para utilizar estas cosas que considero no buenas y en lugar de que ellos me den miedo a mí, poderles dar miedo porque ya no me están manipulando, sino que yo los estoy utilizando a mi favor. Entonces, comencé a ver un poquito a partir de este proyecto un poco la vida en ese sentido, porque yo decía como, si tu cerebro tiene la capacidad para crear todas estas imágenes, sonidos, em, apariciones, lo que sea, em, también tienen la capacidad para manipularlos. Entonces, primero comencé con un concepto muy grande que era el miedo a la oscuridad, porque yo aquí les confieso, me da terror la oscuridad, porque no por la oscuridad en sí, sino porque me da miedo tener los ojos abiertos y no ver nada. Entonces, por ahí comenzó todo, porque yo decía como, ¿por qué le tengo miedo a la nada? Entonces, pensaba, quizás la manera más inteligente de soportar esta situación es creer que en esa nada hay muchas cosas que no puedo ver porque solamente soy un humano, pero ¿qué pasaría si yo me permito entrar a la oscuridad y descubrir cosas? Entonces, ahí nació uno de los primeros looks de la colección, que fue la oscuridad, que era uno de los payasos del final. De hecho, decidí utilizar la figura del payaso porque yo decía, como el payaso es una cosa que es un personaje que representa la felicidad, pero hay un punto, una línea tan delgada entre la felicidad y el terror. Entonces era precisamente esa ambigüedad o esos opuestos que quería manejar en la colección. Entonces tenía mucho color, tenía muchas texturas, tenía muchos materiales, pero también era muy creepy la colección. Era muy tétrico el sentido estético de la colección y era precisamente lo que yo quería, que la gente supiera que hay cosas que aunque parezcan lindas no lo son. Entonces, muchos de los looks de la colección, bueno, todos están basados en un miedo distinto. Por ejemplo, el primer look de la colección era un look que representaba el color blanco, pero en realidad yo lo representé como con un gris súper claro. Y ese era el miedo a cómo las personas me ven. Entonces, era un look que tenía un casco de metal en la cara que cubría el rostro y el maquillaje era súper conceptual porque todo el rostro estaba lleno como de ojitos. Entonces, yo decía en el look que en realidad no era el miedo a cómo la gente me ve, sino cómo yo creo que me ven. Entonces, cada uno de los looks llevaba una narrativa que contestaba al mismo miedo. Y luego, por ponerles otro ejemplo, había un look que hablaba sobre la zona de confort. Cualquiera podría decir la zona de confort
podría ser un lugar adecuado para algunas personas, pero para mí no lo es, porque decía como la zona de confort es una trampa, porque te hace creer que estás bien en ese lugar y te pone todas las condiciones para que te sientas bien, pero en realidad no te deja avanzar, no te deja hacer. Entonces, era un look era un look verde que representaba mucho el tema de la esperanza, vibración de color, era muy saturado en color. Y yo decía como, qué peligroso es cuando vemos este tipo de cosas tan positivas y no le vemos la trampa. Entonces, era un look que tenía una falda de metal, pero no era una falda de metal que te pudieras poner, sino que tenías que cargarla. Entonces, el cargar la falda representaba literalmente el hecho de que tú no estabas avanzando a ningún lado y estabas cargando contigo mismo, porque no había nada más que hacer, te habías conformado y te quedaste en ese lugar. Entonces, la zona de confort para mí era una pesada carga. Y luego hay uno de los looks que yo siempre he dicho que es como mi pieza maestra, y es el último look, que son unas siamesas. Y este personaje tan magnífico técnicamente es una maravilla para mí. Yo creo que no he vuelto a construir algo similar luego de eso. Y ese look básicamente representaba la dualidad que hay en una misma persona. Y yo le decía a mis compañeras, es que es súper raro porque cuando nacemos nos ponen dos nombres. Entonces, ¿qué personas somos? ¿La primera o la segunda? Entonces, desde pequeños tenemos como un dilema de identidad muy poderoso. Y usted no es ninguno, ni el primero ni el segundo. A veces ni ninguno, porque pues sí, en su caso aquí su servidor se tuvo que inventar otro. Ajá, exacto. Entonces yo decía, cualquiera de estas dos personas, tanto la que los demás creen que soy como el que yo creo que soy, son dos personajes que están luchando todo el tiempo para convertirse en mí. Entonces, para mí ese último miedo de decidir quién de las dos personas era el más poderoso de todos. Entonces, cada uno de los miedos venía de una atmósfera súper íntima, porque de hecho hay uno de los miedos también que es el desamor. Entonces, prácticamente este personaje se desangraba de dolor en la pasarela porque representaba toda la crudeza, la crueldad del desamor, etc. Entonces, también el proceso creativo tuvo que ser un poco en ese sentido, porque les contaba a mis alumnos un día que estábamos hablando de conceptos, que a veces uno como creativo debe someterse a algunas situaciones para que lo que está diseñando sea muy auténtico. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando comencé a escribir esta canción, que fue mi concepto irracional de la colección, yo me senté en la sala y apagué las luces. Yo dije, necesito sentir lo que voy a escribir. Entonces, era un momento muy complicado porque la canción era muy larga, escribí muchas cosas y se sentía así, porque estaba sometido como al entorno que quería describir. Entonces comencé a hablar un poco de los personajes y decía como vienen los personajes y me dicen bienvenido, es un gusto conocerte, hace un rato te estábamos esperando para poder traerte a este lugar y maquillar tus pasos al andar. Entonces era como una especie de broma al miedo. Entonces estos personajes me iban llevando por un mundo en el que a medida iba avanzando me iba manchando de muchos colores, pero cada color representaba un terror nuevo. Entonces
al final yo decidí también caracterizarme como el personaje principal de este universo que creé. Ujú. Y usé un abrigo que estaba todo manchado de colores y yo decía como, es que esto es la conclusión de todo. A veces en la vida estamos manchados, derramados de todas estas cosas que en realidad nos están haciendo daño o nos dan miedo, pero a lo mejor no se ven así de dolorosas como son. Entonces, era Mm, como por- contraste ajá, de cómo exacto. se ve y cómo se siente. Por la misma palabra que usted acaba de utilizar. A veces maquillamos Ujú. para el mundo exterior Sí, cómo nos sentimos realmente. sí. Cuéntenos de su sombrero o casco, no sé cómo usted le llamó, pero para mí era una cárcel mental ese elemento. Sí. De hecho, desde el principio tuve muy claro que quería también ocupar un poco el concepto de la prisión y qué era una prisión, qué cosas podían ser una prisión, porque generalmente nosotros cuando experimentamos un miedo y no lo enfrentamos estamos como atrapados en un lugar que el miedo ha creado específicamente para tenernos enjaulados. Entonces, yo tenía muy claro que para esta colección quería ocupar metal y yo me acuerdo que cuando le dije a la Licadri, hola Licadri, por si me está escuchando, le dije, Liz, yo Ajá, quiero ocupar metal. Entonces, yo siempre me acuerdo de la cara. ajá. Siempre me acuerdo porque yo dije como, para ese entonces yo ni siquiera sabía cómo soldar, nada. Entonces, el hecho de sentirme en la necesidad de utilizar un material que jamás había utilizado, sobre todo de lo complicado que es para Sí, el rubro porque o para el maleable, género de o sea, es producto, maleable, pero no precisamente fácil y además pesa, o sea, sí, tiene su desafío para utilizarlo en vestuario. sí, y sobre todo que eh, tenía que funcionar en la monumentalidad que las piezas tenían, tenía que funcionar ergonómicamente, entonces Además, de repente hice muchas pruebas técnicas con modelos de prueba. Yo les decía, vaya, mira, esta cosa es gigante, pero tenés que caminar como que no llevas nada en la cabeza. Yo necesito saber en cuántos segundos se te va a caer. Entonces wow. probaba mucho Ajá. y al final encontré formas muy inteligentes de engarzarlo a las pelucas, hacer como una cuestión más sólida de la pieza, porque yo decía como la resistencia no tiene que estar en la estructura, sino que a lo que está amarrada la estructura. Y comencé a jugar un poco con esa idea y muchos de mis modelos, la verdad es que hasta el día de hoy yo jamás he trabajado con personas más profesionales que con las personas que modelaron esa colección para mí, porque yo creo que no solamente aceptaron el papel que les estaba dando, sino Ujú. que también de alguna manera, y esa es una cuestión del universo nada más, pero Ah, la mayoría se sentía identificado con el miedo que le había dado. es que Entonces, eso le quería decir. Nosotros como espectadores, y voy a hablar por mí, obviamente, o sea, yo sí podía ver que cada personaje tenía vida, que sí, no era solo alguien vestido de, sino ujú, que lo estaban realmente viviendo, porque lo sí, representaban de una manera muy natural. sí. Y yo creo que también es parte un poco de la comunicación o de la empatía que puedes tener con las personas que trabajas, porque yo siempre les digo a mis colegas que yo a veces a los modelos les digo cosas raras, así como, bueno, mira, hoy vas a hacer un trompo. Pero en esa indicación hay muchas cosas que experimentar, porque de repente le digo a alguien como, mira, vas a hacer un trompo, entonces puedes girar y puedes caer, eh, puedes chocar contra algo, o sea, es como agarrar las características de un objeto o de una sensación y convertirla en una persona por unos segundos. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba con esta colección también, poder Ujú. traer como una cosa muy abstracta y ponerle cara.
Ajá. Entonces, Yo quiero entrar en ese punto, sí, porque toda esta serie que hemos desarrollado y que ha sido, creo, de las más largas en el podcast, es porque en serio el miedo puede llegar a paralizar a las personas. Y creo que todos tenemos un gran terror, así como el monumental, ¿vea? Y de allí miedecillos que son como más llevaderos, ¿vea? Pero el hecho de poder decirle, hola de mentor, tú y yo nos vamos a hacer amigos, te guste o no, eso requiere de mucho valor. Y, o sea, más allá de un ejercicio académico, de una nota de egreso, del gasto, del desafío de materiales, etcétera. O sea, ¿qué más pasaba en Didi? Porque, a ver, enfrentar un miedo no solo requiere de valor, pasan cosas a nivel emocional y a nivel mental que primero hay que, pues, verlo, confrontarlo, como usted dice, se puso a oscuras a componer, pero yo le digo en mi caso, que es mi terror más grande. Yo no me voy a subir a un barquititito, o sea, un botecito, para irme en medio de la nada al mar. O sea, solo de pensarlo así como que, ay, o sea, no. Y en realidad no es que le tenga miedo al mar, es la profundidad la que no me gusta. Ale dice que es mi lado masoquista porque yo veo documentales de tiburones para, según yo, verdad dicho, enfrentar el asunto. sí, aunque sea de forma virtual, pero lo está intentando. Ajá, pero Nel, o sea, a mí lléveme a un acuario y yo sé que ahí hay una foto gigante de una cosa y voy a pasar por la pared más lejana, se lo prometo, porque ya lo hice. O sea, me dio casi un mini ataque de ansiedad en el biomuseo cuando vi la reproducción de las mandíbulas de un megalodón. O sea, mi mami tranquilamente se puso adentro de las mandíbulas para tomarse fotos y yo mejor me salí porque estaba casi en shock. Entonces, así como que, Sí, vea, hay y cosas a es las muy que nos fuerte. podemos someter porque son hasta cierto punto manejables. Ujú. Hay cosas que no, vea, como el ejemplo que les estoy dando en mi caso, pero yo quiero entrar en ese punto, Didi. Sí, Fueron muchos miedos, sí, no eran solo uno. muchos. Sí, y de hecho, es que el proceso creativo fue muy largo. Sobre todo, Vero, porque le voy a confesar una cosa. Ok, Y es que hasta el día de hoy yo no tengo idea de cuál fue mi nota final en pasarela. Y otra cosa es que no me interesa. ¿Y sabe por qué? Porque yo ajá, creo que en ningún momento pensé que este proyecto valía una calificación. Era más la sed de autodescubrimiento. era un Era proceso de más, pesaba transformación. mucho. Sí, y era una transformación completa porque Ujú, hasta ese punto yo más o menos sabía quién era, pero sabía quién era en cerámica, en fibras, etcétera. Pero yo tenía muy claro que había algo más. Entonces ese algo más decidí con todas mis fuerzas esforzarme para encontrarlo y al final le di forma. Y a partir de ese día yo no he dejado de contar historias por medio de la ropa porque si algo quiero hacer toda mi vida es eso. Entonces, la verdad es que cuando usted dice que no solamente se trataba de el proyecto, sino que también emocionalmente estaban pasando muchas cosas, es cierto. Yo confieso que yo suelo someterme mucho al, a enfrentar las cosas, por ejemplo, aunque me generen conflicto, aunque me generen dolor, generalmente, yo siempre he creído que eso no te puede matar si ujú. uno no le permite o no le da el poder de matarte. Entonces, yo siento que cuando he decidido enfrentar estas cosas, estos miedos, es cuando yo ya estaba al límite.
Y es como cuando el ser humano sabe que está a punto de morir, o por ejemplo, cuando vemos en los documentales que al ser humano viene el león y está a punto de atacarlo, el ser humano emite una energía, una adrenalina que no entiende de dónde sale. Entonces, yo siempre lo he visto como eso. Es como si al final el miedo me genera tanto miedo que prefiero atacarlo en lugar de morir. Entonces, en este momento, con el miedo de la oscuridad, comencé a descubrir estos miedos chiquitos. Y yo decía, como no puede ser cierto que este miedo trae consigo un montón de hermanitos. Entonces, cuando yo creo que esa es la parte del proceso creativo más difícil, porque cuando te das cuenta de todo lo que hay, eh, Ajá. al Sí, como menos a mí me pasó abrir la caja que de Pandora. Ajá. sí, a mí me pasó que yo entré como en un estado de shock y yo decía como, ¿cómo puede el ser humano cargar tantas cosas? Entonces me comprometí a que todas esas cosas iban a estar en este proyecto y así como hago con la música que escribo como para dejar ir mucho, decidí que con el diseño también quería hacer eso, porque yo creo que si tenemos la oportunidad de crear desde la destrucción, es la mejor manera de sanar el interior. Entonces, yo decidí agarrar esas partes que no estaban bien en mí y convertirlas en algo que, que sanara, me sanara a mí, sanara a otras personas, porque de repente la gente me escribía y me decía como, yo comencé a llorar desde la primera pieza hasta la última pieza y no entendía por qué y me sentía súper triste y me sentía feliz pero lloraba. Entonces yo decía como, no era mi intención hacer llorar a la gente, pero la mayoría de veces lo hago porque yo creo que al final no les estoy contando algo solamente porque quiero que lo vean y digan, ay, esto lo voy a comprar. No necesariamente. Yo siento que muchos de mis procesos también están muy ligados con la sensibilidad, porque yo me considero una persona muy sensible. O sea, yo veo muchas cosas, de repente estoy viendo una serie muy X de algo y yo comienzo a maquinar cosas en mi cabeza y digo como, esto podría pasar en la vida real y a veces lloro y a veces me río y considero que soy muy sensible en ese aspecto y quizás por lo mismo que he logrado inyectar como esa parte en mis procesos creativos, también la gente se conecta más rápido. Entonces, parte de lo que sucedía en esa época era que yo descubrí por medio de ese proceso creativo que había un desorden, Ajá. pero estaba dispuesto a comenzar a limpiar. Entonces, esta colección me permitió mucho hacer eso. ¿Cómo se llamaba la colección? Se llamaba Déjate pintar. Yo creo que nos pintó a todos, además. Y se Porque en serio, o despintaron sea, por la gran llorada. de verdad, o sea, o sea, el día de hoy yo no me acuerdo cuántos años han pasado. O sea, ¿cuántos años han pasado, Didi? Uy, De me cuatro, voy a sentir ancianísimo. No como sé, como cinco, quizás. 7. Sí, 7. Wow. Como O sea, 7, creo. yo la recuerdo como si hubiera sido la semana pasada. De hecho, yo ahora que estoy dando pasarela en la Matías, a mí me da un montón de nostalgia ver los procesos creativos y verlas a mis alumnas soñando tanto con su proyecto, porque yo digo como, es que yo me veo y, y voy a intentar que saquen lo mejor de ellas, porque Pero es que usted fue más después, allá. Usted fue más allá. Y se lo digo como arteterapeuta, no como diseñadora. O sea, usted realmente entró en sí mismo para sanarse. Y eso no cualquiera lo puede hacer. Uno, porque tenemos que estar listos. Dos, porque tenemos que llegar a la acción, o sea, realmente hacer algo y no solo teorizarlo, ¿vea? O pensarlo o desearlo. Con eso no hacemos nada, no pasa nada. Pero llegar a la acción, componer una canción, generar toda una colección, la presión de una nota, porque
pues había un proceso académico que cumplir, una inversión económica también. O sea, habían muchos elementos internos y externos, además de un proceso de confrontación personal y del genio creador, vea, que No, y estaba que allí empezando todo eso, a la par. O sea, mientras habían, pasaba todo esto, ¿ah? eh, estaba yo derrumbado emocionalmente porque comencé a ser consciente de todas estas cosas y yo decía como, Le aseguro que el eh, triple de cansado, sí, ¿sí? y dormí muy poco, ese ciclo no salí pero ni a tomarme un café, nada. O sea, yo era una cotusa humana viviendo en mi casa y Como yo literalmente digo, solo, ¿cómo es que yo digo? En modo de destrucción masiva. sí, 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 así. Y yo solo salía cuando se me acababa una tela, cuando se me acababa una pintura, cuando tenía que Wow. llevar mis cosas a la U, pero fue muy bonita la experiencia. Yo siempre lo he dicho, si me tocara eh, volver a llevar esa asignatura para volver a hacer ese proyecto, lo haría un montón de veces, porque quizás ahora tendría muchísimas cosas más que contar, eh, nuevas Más, historias, etcétera. más Y recursos internos sí, también. también, Ujú. Y ahora, 7 años después, que me parece que pasaron volando, en serio, em, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo ve hacia atrás? ¿Ya superó esos miedos? ¿O en serio se volvieron amigos? Sí, no, más o menos. ¿Cómo se siente hoy? fíjese que, para serle muy sincero, yo no considero que los he superado para dejarlos morir en mi universo o en el mundo que he seguido creando, sino que creo que como cualquier cosa en la vida, sea algo bueno, sea algo malo, hay que intentar ver las cosas como un aprendizaje. Y yo creo que les he dado un espacio adecuado, que es un espacio pequeño en el que no me pueden hacer daño, pero que me sirvan como recordatorio de, de lo que soy capaz. Entonces, puedo decir que a lo mejor nos volvimos un poco amigos porque un amigo es una persona que no te puede hacer daño porque no le nace hacerte daño. Entonces, yo creo que hemos logrado hacer las paces en ese sentido. Hay muchas cosas que de repente eh, es cierto que físicamente te hacen experimentar. Por ejemplo, a mí la oscuridad me sigue generando cuestiones físicas, de repente los escalofríos, el impacto de repente quedarme a oscuras, etcétera. Pero el hacer conciencia de qué es lo que me da miedo específicamente de esas cosas es lo que te permite que tu cerebro sepa cómo actuar. Entonces, Ujú. por eso le digo que los he dejado como en un espacio en el que no me pueden hacer más daño del que yo les permita. Entonces, creo que estamos como en un acuerdo de hasta dónde pueden llegar. Ok, Les he asignado límites. ok, Entonces, de me eso gusta. sí me siento muy orgulloso porque la verdad es que eh, son muchas cosas a la vez y es súper complicado a veces para el ser humano, como usted dice, decidir, actuar, enfrentar. Y yo creo que desde el arte, desde el diseño, tuve una buena oportunidad para salvarme y al final lo sigo haciendo con muchas cosas, experiencias personales que siguen apareciendo porque los míos no se quedan ahí, siguen, crecen, intentan alimentarse, intentan conseguir aliados para salirse de ahí donde los tengo. Ajá. Entonces, eh, intentan unir fuerzas con un montón de cosas y al final uno logra identificar como, esto viene por acá, esto me recuerda a tal cosa. Entonces, eh, por eso le digo que hacer las cosas con miedo es mejor que no hacerlas, porque al final no hay nadie en el mundo que vaya a hacer las cosas por uno. Si uno no empieza, si uno no da el primer paso, si uno no dice, ok, me da miedo, pero lo tengo que enfrentar, pues ni modo, nadie más lo va a hacer por uno. Entonces,
yo creo que esa es la chispita de valor que se necesita para cualquier cosa en la vida y para un proceso creativo, y sobre todo cuando hablamos de cosas muy personales y muy complicadas como son los miedos. ¿Sabe que me encantaría que escribiera eso? Ese momento, o sea, cómo transformar creativamente tus miedos. Sí. Por favor, escríbalo. De Estoy hecho, leyendo. siempre digo como, ay, voy a escribir un libro, y ya después es como, ay, no, mejor lo voy a grabar, y lo voy a grabar porque me siento a escribir y es como, ay, Sí, bueno, me voy a tardar mucho. yo estoy en un proceso ahorita, bueno, desde hace varios meses, que es precisamente sobre cómo encontrar tu voz. Y yo he encontrado mucha de mi voz en este podcast. Sí quiero escribir, sí estoy en proceso de escribir. La verdad sí me ha costado, a veces lo veo como un T-Rex al asunto. De hecho, hoy subí una tarea, un curso que estoy llevando sobre bases para escribir. Una foto que tengo con la cabeza metida en la reproducción de un T-Rex para hacer mi amiga, ¿vea? Y para ya no sentir que me come, sino que jugar con él. Pero el punto es, creo que es muy importante que logremos identificar cuál es el medio de nuestra voz. Y si para Didi cantar es su voz, pues cántelo. Sí. Pero yo creo que es súper importante, Didi, registrarlo, ese proceso, de alguna manera. Ya quedó en este podcast y me encanta. Sí. Pero de verdad le digo, es un proceso súper interesante como usted lo ha vivido. Yo estoy leyendo casi por terminar un libro de Elizabeth Gilbert que se lo recomiendo a usted y a todos los que nos están escuchando. Se llama Libera tu magia. Y de las cosas que más he aprendido de ella, porque es extremadamente detallada sobre su proceso creativo como escritora. Es que ella dice, yo platico con mi creatividad, yo le digo a mi creatividad que no está obligada a generarme dinero para que se sienta libre de salir y manifestarse en las cosas que yo escribo, entre las cosas que ella comenta. He empezado a hablarle a mi creatividad, cosa que yo antes no hacía. Y les puedo decir que está siendo bien divertido. Estoy encontrando otra voz en ese maravilloso mundo. No, en realidad es un multiverso creativo y que hay más de lo que todavía no hemos visto, oído, sentido y proyectado. Sí. Y creo que su proceso creativo con el miedo, Didi, de verdad puede hacer mucho en las personas. Sí. Sobre todo, Vero, hay una cosa muy curiosa y es que no siempre le podemos poner cara y nombre a los miedos, porque, por ejemplo, a mí este año me pasó algo con mi última colección, Hiperfantasía, que presenté en marzo en el Fashion Week. La verdad es que este año fue una cuestión personal muy complicada y de repente comencé a diseñar esta colección desde este concepto del caos en la mente, pero sin ser consciente que yo estaba en esa situación. Entonces fue súper chistoso porque de repente yo estaba súper emocionado y la colección nunca tenía final y las posibilidades eran infinitas y de repente mis amigos me decían como Didi, ya es mucho, ya no más. Y yo decía como, aguanta más, le caben más cosas, le faltan más colores, etcétera. Entonces hubo un momento en el que luego de presentar la colección y la vi y dije como, ¿en serio esto es un maquillaje de todo? Entonces, a veces no somos al 100% en el proceso creativo conscientes de cuál miedo nos estaba llevando a ese límite. Entonces, luego de ese tiempo seguí trabajando en un montón de cosas este año, pero me quedó una sensación
muy complicada que en realidad nunca me había pasado, y es que tenía miedo a hacer una nueva colección, porque decía, ¿y si me pasa otra vez? Entonces, esta es la primera vez yo creo que en mi vida y en mi carrera profesional en la que a mí me da miedo comenzar a hacer una nueva colección. Entonces, eh, le voy a adelantar un poquito del proceso creativo de la nueva colección para Ajá. que entienda cómo enfrenté esa sensación de miedo a volver a comenzar. Ok. Eh, este año yo, bueno, pasé por esa sensación de tener miedo a querer hacer algo creativo de nuevo y dije como, eh, un día estaba viendo cosas paranormales porque yo soy súper miedoso, pero a veces uno es masoquista también. Entonces, Ajá. ahí está ahí está el Didi viendo cosas de fantasma y después no se puede dormir. Pero es parte de mi ser, no lo puedo evitar. Y de repente un día dije como, la verdad es que yo creo que a lo mejor soy una casa embrujada ahorita, porque creo que sin darme cuenta he dejado que entren a mi vida, a mi casa, un montón de fantasmas. Y estos fantasmas han ido llamando a otros fantasmas y haciéndose más grandes y ocupando más habitaciones de mi casa. Y finalmente me convirtieron en una casa embrujada. Entonces yo dije, wow, porque a partir de ahí comenzó a nacer la nueva colección, con un montón de miedo, igual que las anteriores. Entonces, Em, creo que si yo tuviera que decirle algo a los nuevos creativos sobre cómo crear, la verdad es que no me siento como en la capacidad de decirle a alguien cómo crear, porque la creación es o no es. Entonces, lo que sí les puedo decir a lo mejor a los nuevos creativos es que ahí afuera de su casa, de su cabeza, de su habitación, hay un montón de personas reales que necesitan crear vínculos, necesitan conectarse y no hay cosa más real que la fragilidad del ser humano. Entonces, cuando uno logra entender eso y en la posición en la que estamos como creadores, que es un gran compromiso y una gran responsabilidad, te das cuenta que no hay cosa más poderosa para crear que la fragilidad, que lo auténtico, que lo que todo el mundo va a sentir en algún momento. Entonces, decidí comenzar desde esa fragilidad esta nueva etapa que se llama una nueva colección de fin de año, que la verdad es que a medida la sigo trabajando se está haciendo más grande y más grande y más grande, pero no me da miedo. No me da miedo porque sé que al final esto va a representar mucho de lo que he sentido este año y me voy a sentir muy satisfecho de haberlo encontrado y de haberlo exorcizado, como yo le digo a mis amigos, que yo voy a exorcizar mi propia Ok. casa porque yo voy a atrapar a todos estos fantasmas y no me van a hacer más daño porque el espacio que yo quiero habitar, en la persona que yo quiero ser, no los necesita y no caben en mi casa. Entonces, Wow. si tuviera que decirles a los demás qué hacer, les diría nada, sientan y creen lo que tengan que crear, pero háganlo para liberarse, para sanarse y para sanar el mundo también. Absolutamente. ¿Sabe que cuando hablábamos al inicio de su nombre, Sí, que es pues mejor conocido como Didi Iber, sí. me recordó a un ex mentor? Él tiene tres nombres. Ajá. El primero, que es el conocido para mí, es la figura pública, Ujú, la imagen que él le quiere dar al mundo y la imagen que nos vende. ujú, En algún momento él me comentó que su tercer nombre lo utiliza como su alter ego. ujú, El segundo nombre en realidad nunca fue que lo definiéramos tanto, pero yo creo que también va por ahí como esa construcción interna de
lo que quiere proyectar. A lo que voy con esto es que, y le voy a confesar que él dejó de ser suficiente para mí, precisamente porque había demasiado alter ego construido y yo quería ver a la persona auténtica. Y se los dejo como punto de reflexión. ¿Cuánto de nosotros está hacia afuera como una creación vendible, mercadeable? ¿Cuánto de nosotros es lo real? Porque muchos de los grandes miedos tiene que ver, como Didi lo ha dicho varias veces, con sentirnos vulnerables. Y la vulnerabilidad en realidad también tiene un lado súper positivo que también nos lleva hacia otra vía del liderazgo, pero que tiene una base sí o sí de autenticidad. Sí. Y es que si se da cuenta, Vero, a veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta que eso que creemos que es nuestra debilidad es nuestra mejor arma. Uh-huh. Entonces, sí, es súper ilógico cuando las personas no ven que en su naturalidad, en su forma tan auténtica de ser, lo tienen todo. Y es muy fácil contaminarse con todo lo que tenemos alrededor ahora y tratar de proyectar una personalidad que no es, construir una versión errónea de nosotros mismos o compararnos mucho con los demás. Entonces, es súper peligroso también para las personas creativas porque es cuando se pierde el sentido de no tener un título como diseñador gráfico, diseñador de productos, sino ser un diseñador como tal, tener una personalidad, algo que distingue tus proyectos, tus procesos, etcétera, que es algo que siempre les digo a mis alumnos. A mí no me interesa qué es lo que están estudiando, a mí me interesa que cuando termine la carrera o termine el semestre, ustedes sepan quiénes son como personas creativas, para que luego la cátedra que venga, la asignación que venga, la tarea que venga, la solventen desde su propio mundo, no desde las técnicas, desde el software, desde lo que sea. Uh-huh. Me interesa más, y creo que al mundo le interesa más, tener diseñadores comprometidos consigo mismos también. Definitivamente de acuerdo con usted. Y bueno, para cerrar con broche de oro este episodio, cuéntenos de esa canción, cómo se llamó, qué nos contaba y si nos puede cantar un pedacito a capela. Sí, fíjese que ahorita que me está diciendo lo del nombre, en realidad, para serle muy sincero, es que ya pasaron 7 años, pero no me acuerdo. Pero si le tengo que confesar algo, es que esa canción eran varias canciones al mismo tiempo. Porque para escribir esa canción, que duraba más o menos como unos 10 minutos, 11 minutos, no me acuerdo, yo había escrito varias versiones de lo mismo. O sea, no encontraba un sonido que me gustara porque quería que fuera algo un poco tétrico, pero que también me hiciera sentir como muy cómodo. Que hubieran partes que hablaran de los personajes, otras partes que en las que yo estuviera hablando directamente como el espectador, pero fue como una investigación. Solo la canción fue una investigación completa porque escribí un montón de cosas, luego comencé a escribir frases, todos los días escribí una frase distinta y decía hablaba como del miedo, sin mencionarlo, como para ir dejando un poquito picada a la gente, porque sí es cierto que hay una cosa que a mí me gusta hacer un montón en los procesos creativos, es ir dejando pistas de todo, porque desde el principio me interesa que la gente se vaya metiendo en esta atmósfera. Entonces generalmente hago preguntas, dejo pues cosas por escrito, voy subiendo sonidos, cosas a mis redes sociales y voy jugando un poquito de eso, a que mientras yo encuentro lo que quiero hacer, también que la gente se vaya cuestionando qué rayos está pasando. Entonces me pasó mucho con esa canción que escribía
eran como varias canciones que al final decidí unir y nació esta canción que, bueno, el coro, le voy a cantar un pedacito del coro porque en realidad no sé si me acuerdo bien, pero decía, yo solo le tengo miedo a tus ojos y a lo que ven de mí. Por eso me disfrazo como loco. Acérquense y píntenme de cualquier modo. No me derrumbaré. Igual yo siempre he sido un monstruo. Soy todo de papel. Ven, pinta sobre mí lo que tú quieras ver. Más o menos, ese era el coro. Pero, si se da cuenta, en el coro, bueno, en realidad el coro fue como la última cosa que escribí, porque no encontraba cuál era el momento más fuerte de la historia. Entonces, hubo un momento en que cuando estaba escribiendo yo dije, bueno, la parte más frágil, la parte más herida va a ser el coro. Entonces, el coro te dice, ¿sabes qué? Solo soy un pedazo de papel. Píntame como querás. Porque igual yo ya soy un monstruo. Porque me ves y eso es lo que me da miedo. Por eso me he visto como loco, etcétera. Entonces, eh, al final decidí que el coro fuera la parte más frágil de la historia y que de hecho cuando salí cantando para mí fue como una cosa de terror porque yo estaba detrás de la pantalla tocando el piano mientras cantaba, pero yo en ningún momento ensayé la canción con la niña, con Michelle Tercero, que me ayudó a tocar las últimas partes de la canción cuando yo ya estaba afuera en el escenario. Entonces, nunca tuvimos la oportunidad de ensayar. Medio le expliqué cuando llegamos el día de pasarela, pero yo creo que la parte más bonita de todo eso fue confiar en que las cosas iban a salir bien, porque ya no podrían salir peor que toda la experiencia de enfrentar los miedos para esa colección. Entonces, eh, al final, en la experiencia de salir fue como súper terrorífica para mí porque no solamente estaba cantando desde la vulnerabilidad, sino que me exponía también a que la gente me escuchara cantar de esas cosas que me dolían o que la gente a lo mejor no acostumbra a hablar. Entonces recuerdo que me temblaba un montón la voz, recuerdo que intentaba no ver a la gente en la cara. eh, Hubo un momento en el que la pieza de la siamesa se me cruzó enfrente y en cuestión de segundos tuve que ver cómo rayos sobrepasaba para que el show pudiera continuar. pero, pero fue una experiencia de segundos que a Sí, mí me va a durar para toda la vida. ajá, para nosotros le digo, yo no me acuerdo de esos momentos, yo solo me acuerdo que la música sonaba súper bien y que no entendíamos de dónde venía la música. Ujú, Para mí estaba grabada. ujú. Cuando de repente aparece Didi con el micrófono en la mano cantando y fue así como que, ¿what? ¿Está cantando en vivo? ¿Es en serio? Sí, Y es súper intensa la situación porque de repente yo ahora me veo en el pasado y digo ¿cómo lo logré? sí, sí. Sí, Pero yo creo que es importante saber recordar esos momentos sí, desde el valor, no desde el miedo. sí. Porque todos en algún instante nos hemos, sí o sí, tenido que agarrar las vísceras y decir, Ujú, lo voy a hacer, aún con miedo. Y tenemos que saber capitalizar ese valor, ese momento y esa fuerza interna para subir peldaños,
no para quedarnos estancados en semáforos en rojos ni amarillos. Ujú. Como Didi lo dijo, o sea, le he puesto límites a mis miedos. Y creo que eso es súper importante. Saberlos reconocer, saberlos vivir, entenderlo y también decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí vas a llegar, no más. Ujú. Sí. Y al final, pues, también abrazarlos, porque algo nos enseñaron, algo aprendimos, algo nos hizo crecer. Todos lo hemos llorado, todos lo hemos vivido, todos nos hemos roto por dentro, pero también hemos renacido. Sí, porque yo creo que eh, lo más sano de todo este proceso es cuando le agradeces a esas cosas Ujú. que te dolieron, que te hicieron daño, porque te das cuenta que a lo mejor en algún punto eran necesarias. Algo teníamos que aprender, había una Exacto. oportunidad de crecer y no había otra manera que experimentar un poco de dolor en algún momento, de tener miedo, de enfrentarnos a un golpe de realidad que no nos esperábamos. Pero lo importante en el proceso de sanación, con un proceso creativo como este, es agradecer, agradecerle a todas esas situaciones, porque solamente han sido oportunidades para crecer. Definitivamente. Y bueno, mejor cierre que ese no tengo más que darle las gracias, Didi. Ha sido espectacular, de verdad, el mejor cierre de esta serie de bajarle miedo al miedo. Y espero que hayan aprendido mucho. De verdad les digo, vuélvanlo a escuchar, tomen nota. Hay todo un proceso de transformación, de verdad, en este podcast que incluso se puede llevar a procesos creativos Sí, porque tienen un tinte muy fuerte y pues dejémonos sanar también, o sea, ya basta de vivir encarcelados, enjaulados en nosotros mismos. Se siente tan rico poderse liberar, quitarse esos pesos de encima, poder reírse de uno mismo y decir, o sea, yo en serio me estaba ahogando en ese vaso con agua. ujú, sí, Pasa, pasa, pero tenemos que hacer que pase. ujú, Es fácil teorizarlo, es fácil, como decimos acá en buen salvadoreño, o sea, darnos paja, ¿verdad? O sea, es decir, ujú, darnos garabato mental. ujú, Con eso no va a pasar nada. Hay que entrar a las emociones, no a la mente. sí, Es emocional. Sí ujú, se va a sentir y sí vas a vivir ese hoyo en la panza, sí, pero también va a pasar. El ujú, dolor también va a pasar. El miedo, la vulnerabilidad también va a pasar y se convierten sí. en fortalezas. Así que bueno, como siempre, un abrazo múltiple, bendiciones para todos. Didi, invitado todas las veces que quiera, usted sabe, está inventariado aquí. No, gracias, pero de verdad por la invitación, por siempre recibirme en todas las casas que tiene. Gracias por siempre invitarme a ser parte a compartir un poquito de mi experiencia, de contarles hasta hasta de mis errores, de mis desaciertos y de todo, porque la verdad es que el diseño no es una cosa lineal y se puede aprender de todo, incluso hasta de los errores. Entonces, gracias por también darme la oportunidad de compartir específicamente las historias de estos proyectos que eh, a veces la gente lo ve, pero no termina de comprender todo lo que había detrás. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad también para que otras personas entiendan la forma de proceder en un proceso creativo como este. Así que muchas gracias. Igual yo siempre voy a estar dispuesto a entrar a todas sus casas para... Invitadísimo a todas, a todas.
Gracias, pero de verdad, y gracias a todos, espero que les sirva un montón. Y si hay un par de miedositos por ahí que están pensando no hacer las cosas, por favor háganlas. El mundo se lo va a agradecer y ustedes también se lo van a agradecer a sí mismos. Así es. Bueno, un abrazo para usted, Didi. Sabe que lo queremos y admiramos mucho. Para ustedes también, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias, bye.